Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Es un gozo estar en la casa del Señor. Amén. Estamos aquí para alabar y glorificar su santo nombre y ya hemos alabado a través de las alabanzas, a través de las ofrendas, a través de la oración, a través de las partituras, ¿verdad? Ya dimos lo que nosotros veníamos a darle al Señor. Ahora llega el momento en el cual el Señor nos va a dar lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a seguir en el libro de Efesios. Amén. Hemos, la pastora y yo nos turneamos, un domingo ella predica, el otro domingo yo predico. ¿Verdad? Yo he estado trazando, empezamos el libro de Efesios, ¿verdad? La escribió esta carta, es una carta o se le dice epístola, hay lo que se le llaman epístolas en la Biblia, son cartas que escribieron, hay epístolas o cartas paulinas y epístolas las cuales se le llaman generales, que no fueran escritos por el apóstol Pablo. Amén. Efesios capítulo 2, si lo tienen ahí, si no lo tienen, va a estar en la pantalla. El tema de esta tarde es de muerte a vida. Amén. Y vamos a leer solo del 1 al 10. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy leyendo en la Reina Valera. Y dice el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra de Dios. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido, Señor, que en esta tarde nos hables a través de tu palabra, Señor. Te pido que no me quites de este lugar, sino que me uses, Señor. Que tu palabra, Señor, se hable en esta tarde, Señor. Que llegue a cada oído, Señor, y a cada corazón, Señor. Y que entre, Señor, a un corazón y que caiga en tierra, Señor, en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que entre en los oídos, Señor, y se quede en el corazón de cada uno que está escuchando, no solo en este lugar, Señor, sino a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y seguimos con esta carta, como dijimos, ¿verdad? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Amén. Fue escrita por el apóstol Pablo. Y él estaba en la cárcel, ¿verdad? Él ya había visitado, él tuvo 3 viajes misioneros.
Amén. Tuvo 3 viajes misioneros y en 2 viajes, en su segundo viaje solo de pasada llegó, estuvo un ratito. En su tercer viaje estuvo más de 2 años ahí, les predicó la palabra, ¿verdad? Puso esta iglesia, la empezó, ¿verdad? Llegó el evangelio ahí, ¿verdad? Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo enumera todas las bendiciones, ¿verdad? Ese fue la primera predicación que hablamos, que es en Cristo, todas las bendiciones espirituales que recibimos al estar en Cristo, amén. Y lo vemos en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 y versículo 4, un breve repaso. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Capítulo 1, perdón, 3 y 4 del capítulo 1, amén. Las bendiciones, amén. Estas son las bendiciones que nosotros recibimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí está esta palabra que dice que en Cristo, amén. Todo es en Cristo. Él hace la importancia de esto. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para un propósito. ¿Para que qué? Todos juntos, dice que ¿para qué? Solo la hermana Belkin lo dijo. Todos juntos, ¿para que qué? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y el versículo 13 de este mismo capítulo 1, versículo 13, nos dice cómo es que nosotros recibimos esa bendición. Si me pones capítulo 1, 13. Amén. Solo es un breve repaso. En Él también vosotros, mire, para que sepamos, para que sepamos, ¿verdad? Esta Biblia, la Reina Valera, fue escrito allá en España, entonces usan el vosotros, nosotros. Bueno, yo no estoy acostumbrado al vosotros. ¿Quién está acostumbrado al vosotros? Somos pocos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a lo que, cuando usted mira la palabra vosotros, es ustedes. Amén. Entonces podríamos decir: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando uno oye, quédate en el 13, perdón, cuando uno oye la palabra de verdad, el Evangelio, la cual es nuestra salvación, habiendo creído en Él, uno oye, cree en su corazón, y al creer es sellado con el Espíritu Santo y recibe todas las cosas que uno recibe, ¿verdad? Al estar en Cristo, amén. Y después Él hace una petición en la segunda parte del capítulo 1. Él hace una petición a Dios, orando en el versículo 17 del 1, ponme el 17, Él ora y pide, ¿verdad? Ok, ustedes que están en Éfeso, esta iglesia que está en Éfeso, yo estoy orando, le doy gracias al Señor porque miro su fe, miro su arduo amor por el Señor. Ahora oro por ustedes para que, ¿qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé, ¿qué? Les dé a ustedes espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y ese fue en el tema que yo les dije. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que crecer. No el entrar. Me dijo el hermano John, ¿verdad? Que yo dije algo en esa predicación que le gustó mucho. Y la verdad, al estar en Cristo, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es el principio, no es el fin. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entonces empieza la jornada. Somos nueva criatura, y cuando nace un bebé que tiene mucho tiempo para vivir o poquito tiempo, generalmente, yo sé que en veces los niños, ¿verdad? O joven uno muere, ¿verdad? Pero ¿quién tiene más tiempo para vivir? ¿Una persona de 90 años o un bebé de 90 semanas o 90 días? ¿Quién tiene más tiempo para vivir?
Ya le falta poquito al de 90 años, ¿verdad? Pero el bebé tiene toda su vida, ¿verdad? Entonces igual, cuando nosotros nacemos en el Señor, somos bebecitos, ¿verdad? Recién nacidos. ¿Quién le da gracias al Señor? Porque el Señor nos hace jóvenes, amén. Nos rejuvenece, amén. Entonces eso es lo que hace el apóstol Pablo en el primer capítulo. Y luego nos brincamos ahora al capítulo 2. ¿Quién vive, hermanos? Y ahora él explica cómo es que trabaja la salvación. Y por eso es que el tema de hoy, ¿quién se recuerda cuál es el tema de hoy? No me lo pongas todavía. Levante la mano. Al revés. De muerte a vida, amén. Un fuerte aplauso para el hermano Adolfo, amén. De muerte a vida. ¿Por qué? ¿Cómo empieza? Ahora sí el capítulo 2, ponme el versículo 1. ¿Cómo empieza? Y ahora que sabemos el vosotros, se puede leer como ustedes. Se puede leer así. Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice, y él, hablando de Dios, ¿verdad? Él os dio vida a vosotros. ¿O a quién? A ustedes, ¿verdad? Entonces Él les dio vida a ustedes, yo hablando como el apóstol Pablo, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus, ¿verdad? Delitos y pecados. Qué hermoso es eso, de muerte a vida. Pasamos, ¿verdad? Quédate en el 1 un ratito más, amén. Entonces, vemos que ahí no se incluye, ¿verdad? Cuando yo le digo ustedes, ¿estoy incluido yo en eso? No, ¿verdad? Tendría que decir ¿qué? Nosotros, ¿verdad? Y tendría que decir nosotros, pero eso no quiere decir que él no se considera que él no estaba en pecado, sino se puede entender de dos maneras. En la Biblia divide al mundo entero en dos maneras, ¿verdad? En dos grupos. El pueblo escogido de Dios es ¿qué pueblo? ¿Ah, hermano Tomás? Israel, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Y los demás, ¿quién sabe cómo se le llama al resto del mundo? Levante la mano. ¿Nadie? Está el pueblo judío o los israelitas y ¿qué? Lo dijo la pastora, ¿alguien dígalo más fuerte? Los gentiles, ¿verdad? Entonces, los gentiles, el judío es el pueblo escogido y el gentil, el hermano Josué le dice ¿cómo? La chusma, ¿verdad? Nosotros somos la chusma, ¿verdad? Nosotros no somos el pueblo escogido, somos los gentiles o la chusma. Entonces, así que se podría entender, y él les dio vida a ustedes los gentiles cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O también se podría entender que esto, como él escribió ¿a quién? A los que estaban en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 1 dice yo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, él está escribiendo a los santos en Cristo Jesús que están en ¿qué ciudad? En Éfeso, ¿verdad? Entonces se podría entender también de cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Él les dio a ustedes, los que están en Éfeso, que ahora se podría aplicar a nosotros, ¿verdad? Que les dio vida a ustedes cuando ustedes, pueblo de Westville, Indiana, estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego sigue el versículo 2, amén, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, versículo 2. ¿Quién cree usted? Dice, conforme ustedes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, que la cual es conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano Jesús, ¿quién cree usted que es ese personaje? ¿Sí sabe? ¿Alguien más? Si no, el diablo. A ver, todos digan el diablo, pero no tan fuerte, no le den gloria, ¿ok? El diablo, sí, el diablo, ¿verdad? Entonces, conforme al diablo, entonces siguiendo la corriente de este mundo, que es
conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero luego dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, este espíritu no es el diablo. Y me va a decir usted, hermano Josué, entonces, ¿quién es? Porque está obrando, ¿verdad? ¿Por qué no es el diablo? Porque el diablo, déjenme decirles que el único personaje que es omnipresente. ¿Quién sabe qué quiere decir omnipresente? No. ¿Pastora? Está en todas. Omni es eternamente, ¿verdad? Y presente es que está presente en todas partes. Entonces Él está en todas partes. El único que es omnipresente es Dios, ¿verdad? Y entonces este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia no puede, está operando en todos los hijos, ¿verdad? Pero ese espíritu no es el diablo, pero sí es ¿qué? Es como el gobierno del diablo, ¿verdad? Entonces son no solo el diablo, es los demonios, son la gente, ¿verdad? Los hijos de desobediencia, los que son los seguidores del diablo, la corriente de este mundo, el gobierno, ¿verdad? De este mundo, en la manera en que él lo gobierna. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esta es la corriente, este es el espíritu y está operando en los hijos de desobediencia. Hay dos clases de hijos. Hay hijos de Dios y hijos de desobediencia, o hijos de Dios y hijos de ira. Vamos a estar viendo ahorita. Entonces, hijos de desobediencia, la gente que no está en Cristo. La gente que no está en Cristo está siendo guiada, o el espíritu de este diablo, del gobierno de este mundo, está operando en todo aquel que no está en Cristo. Mira el versículo 3. Ahora, él primero dijo ustedes, ¿verdad? El apóstol Pablo primero dijo ustedes, entonces no se incluyó, pero no quiere decir que él era perfecto, porque en el versículo 3 dice, entre los cuales, ponme el resto del 3, entre los cuales también todos nosotros, ahora sí, todos nosotros, incluyendo aquí a la carne que está aquí arriba, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra chicharrón, ¿verdad? Carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquella persona que está en Cristo es desencadenada, pasa de muerte a vida, ahora está en un lugar diferente. Antes seguía la corriente de este mundo. Antes estaba muertos en sus delitos y pecados. Antes el diablo y su gobierno y el espíritu que está encargado de este mundo operaba en cada uno de nosotros. Y si no estamos en Cristo, eso sigue siendo verdad. Por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra. Por eso es necesario que nosotros ayudemos a la gente, le prediquemos a la gente, hablemos que la palabra de Dios no es lo que yo les diga, sino la palabra que hace efecto en cada persona. Amén. Aquí el apóstol Pablo se incluye, ¿verdad? En el versículo 3, todo el que no está en Cristo naturalmente está bajo la ira de Dios. Y eso, como me lo demuestra, hermano Josué, pues miren Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué dice? Lo repetimos constantemente, por cuanto todos son buenas personas, dice, ¿verdad? Por cuanto todos son justos. ¿Dice así? ¿Qué dice? Pecaron, están apartados, separados, destituidos
de la gloria de Dios. Y cuando uno peca, hermano Jesús, ¿cada cuánto le pagan a usted? No le voy a preguntar cuánto, no se preocupe. O a ver, ¿quién trabaja? Todos, levanten la mano, ¿quién trabaja? Mano Adolfo, ¿cada cuánto le pagan a usted? Cada 15. Mano Jesús, cada semana. Mano John, cada semana. Ok, ¿verdad? Cuando uno, después de 15, imagínense, 15 días pasan, el hermano ahí sudando, o una semana los hermanos sudando, ¿qué espera usted, hermano Adolfo? El dinero, un pago, ¿verdad? Uno hace una obra y espera ¿qué? Una recompensa, un pago. Uno trabaja, you work, and you expect something in return. Esperas algo, una recompensa. Pues mire lo que dice Romanos 6:23. Hay una recompensa o un pago por el pecado. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo dice hermano Adolfo? Todos o todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paga del pecado. Cuando tú haces un pecado, recibes una recompensa. Un pago. ¿Qué es? ¿Qué es el pago? La muerte. Y como acabamos de leer, por cuantos, ¿quién no ha pecado? Levante la mano. ¿No han pecado? Nadie puede levantar la mano, ¿verdad? Porque todos la hemos regado, todos como aunque fuera como el Chapulín, ¿verdad? Fue sin querer queriendo, pero de todo modo lo hizo, ¿verdad? O algunos fue sin querer queriendo y algunos a propósito. Me las va a pagar. ¿Cuántos hemos mentido? Los 10 mandamientos están ahí para demostrarnos que la hemos regado. ¿Cuántos siempre doy el ejemplo? ¿Cuántos hemos agarrado una uvita del mercado y no agarramos la bolsa? No están tan buenas esta vez. A la otra. ¿Cuántos han mirado a un muchachón por ahí, verdad? O una muchacha ahí, ¿verdad? Oh my God. Que hasta se le cae la boca, ¿verdad? Se queda con boca abierta, ¿verdad? Y el Jesucristo dice, ¿verdad? Que eso es pecado. Es como cuando cuando uno hace eso, es como que ya haya adulterado. Necesitamos de un Salvador, ¿sí o no? Necesitamos el mundo entero así como nosotros estábamos, ¿verdad? Pablo nos está recalcando, hey, nosotros estábamos en esa condición, necesitados, destituidos de la gloria de Dios, necesitados de un Salvador, amén. A ver, por ejemplo, voy a usar a JJ, ven para acá. Tomás, ven para acá. Mano Jesús, mano Adolfo, ven para acá. 4 varones. Vengan. ¿Ah? ¿Tienes a Haley ahí? Ok, vente. Vénganse, mano Jesús, vénganse para acá. Vénganse, no se preocupen, no le voy a pegar. Sí, seguro. JJ, ¿no? Ok, no te preocupes. Ok, estos hombres aquí, los 3, ¿verdad? Los 3 o los 4, me voy a incluir, ¿verdad? Los 5, ahí viene el hermano JJ, los 5 aquí. Pastora, véngase para acá, ella va a ser la jueza. Ahí siéntese, esa es la silla del juez. Los 5 matamos a 100 hombres cada uno. ¿Somos qué? Asesinos. Y la paga del pecado, cuando uno mata a alguien, ¿qué? Le dan la sentencia, la pena de ¿qué? La muerte. Entonces, ella es la jueza. ¿Qué sentencia nos tiene que dar a todos? La silla eléctrica.
una inyección, nos está dando hasta opción, ¿cómo van a querer morir? Todos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si uno quiebra una sola, quiebra una sola ley, es como que haya quebrado todas las leyes. Entonces, ahora es justo que todos seamos sentenciados, ¿sí o no? Es justo. Gracias, varones, pueden tomar su asiento, amén. Es justo, ¿verdad? Entonces, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y a estos varones, gracias, varones, amén. Entonces, si Cristo no hubiera muerto en la cruz y resucitado por nuestros pecados, enfóquese en esto, ponga atención a esto. Si Cristo no viene a este mundo y muere por nuestros pecados, y Dios nos manda todo al infierno, todos, a todo el mundo, pregunta, ¿Dios es justo o no? ¿Sigue siendo justo? Sigue siendo justo porque todos hemos pecado, y esa es la maravilla, lo maravilloso, el regalo inmerecido. ¿Qué asesino merece que lo dejen ir libre? Si alguien mata a su hijo, ¿quisieran que dejaran al asesino dejarlos libre? Si alguien mata a su mamá, hoy que es Día de las Madres, que ama a su mamá, ¿quién ama a su mamá? ¿Verdad? Aunque ya haya fallecido, amaron a su mamá. ¿Qué persona quisiera que ese personaje fuera libre? Nadie. Pero Dios es merecido, nosotros nos merecemos la ira de Dios. Y el mundo nos dice, tú eres una buena persona, es que yo soy bueno, es que yo hago cosas mejores que las malas que hago, y lo bueno cancela lo malo, ¿verdad? Así no trabaja la situación. Amén. ¿Ven que luego los judíos cuando matan a alguien? Sí. Nos vamos a 2 Corintios 5:21 en lo que hace su pregunta, hermana. 2 Corintios 5:21, sí. Perpetua, ¿ah? Mi pregunta es esta. Entonces, Dios no nos A eso vamos. A eso vamos. 2 Corintios 5:21, ¿ok? Todos somos igual a ese asesino, créalo o no. Porque si quebramos una de las leyes, como que hayamos quebrado todas, y parte de las leyes es asesinar. 2 Corintios 5:21, mire lo que dice. Hablando de Jesucristo, aquel que no conoció pecado, Jesucristo es el que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si una persona, cualquier gravedad que haya hecho, si verdaderamente tiene un arrepentimiento con el Señor, así como nos perdona a nosotros que no merecemos el perdón, si esa persona se arrepiente, es salva. ¿Por qué? ¿Cómo me lo comprueba, hermano Josué? Pues fíjese que el hombre que escribió la carta de la cual estamos leyendo hoy no solo mataba a gente, sino que mataba a cristianos. Él estuvo ahí cuando, pastora, ¿cuándo fue? Cuando Esteban, ¿verdad? Cuando apedrearon a Esteban. Esteban lo mataron a pedradas porque él estaba predicando el evangelio y él estaba ahí. Él pidió una carta al gobierno, le dijo al Donald Trump, ¿verdad? O al, ¿cómo se llama el de ahorita? Biden, ¿verdad? Biden, hey, Biden, dame una carta que yo quiero ir a seguir a estos, ¿verdad? Y ellos están quebrando la ley de Dios. Él tenía un falso entendimiento de la palabra y quiero o emprisionarnos, o si no, mejor de una vez, asesinarlos. Y Dios
tuvo misericordia de él. Y él pasó de, ¿cómo el tema dice? ¿De qué? De muerte a vida. Entonces, si una persona tiene un encuentro con el Señor, un corazón humillado, y confiesa su pecado y lo acepta a Él como su único y suficiente Salvador, dice que, como acabamos de leer, Él fue hecho pecado. Entonces en la cruz, Él vino a este mundo sin necesidad. Él vino a este mundo para tomar el pecado suyo y mío. Y dice, yo no conocí pecado, yo fui perfecto en este mundo, 33 años en este mundo y no pecó, fue perfecto, él vivió la vida perfecta, fue crucificado y entonces ahora con la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora es que el pecado mío y suyo y de todo el mundo cayó sobre él y es por eso que fue tan horrible el momento cuando él estaba en la cruz del Calvario y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque los pecados suyos y míos cayeron encima de él y el Padre no podía estar con él. Se dio vuelta y lo desamparó. Todo lo hizo para que usted y yo ahora recibamos la vida justa que él vivió. Ahora cuando miró la cruz, el Señor, el Padre, lo miró a usted y a mí. Y ahora cuando aceptamos a Cristo, mira la vida que Cristo vivió en nosotros. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a eso? Qué hermoso y maravilloso es eso. Amén. Y la única condición que Él puso es tener fe en Jesucristo, tener fe en el Salvador de este mundo que vino por el mundo. Juan 3:16 al 18, si me lo puedes decir ahí, puedes poner ahí Juan 3:16 al 18. El primero siempre lo decimos, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios a solo los mexicanos, ¿verdad? A solo los chapines. A ver, ¿quién dice chapín? Amén. No. ¿A quién? A todo el mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Qué? Aquí está la condición. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponme el 17, por favor. Mire esto, porque esto se me vino a mí, esto se me vino a la cabeza, mire, porque no envió que Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pregunta, ¿por qué no lo envió a condenar al mundo? Esto se me vino a la cabeza, porque el mundo ya está condenado. Ya tenemos culpa. No lo pudo haber mandado porque ya la culpa, la ira de Dios ya está puesta sobre nosotros. Entonces no lo envió a condenar al mundo, sino para que ¿qué? El mundo sea salvo por él. El 18, ponme. El que cree en él cree, todos juntos leámoslo, no es condenado. Pero mire esto, pero el que no cree, ¿por qué? El regalo es inmerecido, hermanos, pero está ahí, Él en su gran amor. Leamos el 4 y el 5. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Quién vive, hermanos? Sigamos con Efesios. Oh, sí, Señor, gracias, Señor. El 4 y el 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire el versículo 4, ¿ok? El versículo 4 dice, porque Dios es rico en misericordia. Yo busqué la definición de la palabra misericordia, ¿verdad? La palabra misericordia significa compasión o perdón mostrado hacia alguien
a quien está en nuestro poder castigar o dañar. Entonces, con eso en mente, ¿qué dice el 4? Pero Dios es rico, ¿verdad? Tan rico que Él nos demostró perdón o compasión hacia alguien que Él debía haber castigado. Por eso es que dice su gran amor, ¿verdad? Por su gran amor que nos amó, ¿verdad? Es que es rico en misericordia. Es un gran amor. Alguien que no merecía ser salvo. Yo no merezco la misericordia del Señor. La verdad, lo que yo merezco es irme al infierno. Eso es lo que yo me merezco. Pero Dios es tan amoroso que tiene compasión por nosotros, que aún nosotros siendo enemigos de Él, aún aquellos que decían, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Que Barrabás, que él que había hecho, era ladrón. Imagínense, a esa gente, yo creo que esa gente, parte de esa gente fue salva. Porque en Hechos capítulo 2, Pedro les predica a esa misma grupo de gente. Le dice, ustedes crucificaron a Cristo. Y ahí mismo 5,000 fueron salvos. Wow. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Se merece un aplauso el Señor. Se merece un aplauso el Señor. Estábamos muertos, pero al estar en Cristo recibimos vida eterna. Versículo 6. Versículo 6. Oh, este está maravilloso, está maravilloso. Okay. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso. Nosotros que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora pregunta, ¿quién de nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales? Nadie todavía, ¿verdad? Pero eso es una herencia que ya nos ha dado a nosotros. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, Thomas, ven para acá. Les quiero dar un ejemplo. Ok, el hermano Tomás, ¿verdad? Él está casado, ¿verdad? Él está casado, pero él va aquí a hacer fingir como tú haz como que estás escribiendo algo. Él está escribiendo algo que él va a decretar, ¿verdad? Sigue hasta que yo te diga. Aquí el hermano Tomás está diciendo, yo, Tomás, decreto que el día que yo me case, mi esposa va a recibir toda mi herencia, mis casas, mis carros, mi dinero, todo lo que es a mí me va a recibir, todas las cosas que yo tengo. Y el día que yo y mi hermosa esposa tengamos hijos, ¿verdad? Que ahora ya tienen un montón, gracias a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Verdad? ¿Verdad? Ellos también van a recibir esa herencia. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Ahora, no está la hermana Nadia aquí porque ella está dando la clase, ¿verdad? Gracias, Thomas, ¿verdad? Pero ¿qué? Ella se casa, él se casa con ella, inmediatamente recibe esa herencia. Los niños nacen e inmediatamente reciben esa herencia. No se las dan hasta después, ¿verdad? Pero ya es de ellos, hermanos. Esto, estar sentados en los lugares con Cristo Jesús, ya es de nosotros, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, esto ya lo hemos recibido. Al estar en Cristo, somos sus hijos, somos su familia. Y ya tenemos herencia. Y mucho mejor que los Corvettes y cualquier otra cosa que se pueda imaginar de aquí, ¿verdad? Donde dice la palabra el Lamborghini, ¿verdad? Mire, la pastora se sabe el Lamborghini, ¿verdad? ¿Verdad? Donde ¿qué? Todo se corrompe. ¿Cómo dice la palabra de Dios? La polilla
lo corrompe. Las cosas que usted y yo vamos a heredar, hermanos, esas no se corrompen, esas son eternas. Amén. El versículo 7, ya vamos a terminar, no se preocupe, hermanos. ¿Quién vive? Ok, el versículo 7 dice, para mostrar, ok, lo hizo para qué, lo hizo esto, él todo lo hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Él lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Ok, me gusta cómo lo describió un predicador. Mire cómo lo que dijo de este versículo, hablando del versículo 7. Dice, la intención de Dios en esto, además de la respuesta natural del amor que nos tiene en el versículo 4, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Entonces, es mostrar para la eternidad la magnitud de su gracia hacia nosotros. La palabra mostrar significa en realidad exhibir. En el mismo sentido que un artista puede mostrar sus lienzos, ¿verdad? O sus pinturas para revelar su habilidad, así Dios muestra a sus hijos redimidos al universo para demostrar su gracia. ¿Quién quiere pasar aquí adelante un segundito, verdad? Vengan para acá. ¿Quién quiere pasar aquí rapidito? A ver, vénganse. Y los hijos redimidos, ¿quién está redimido? ¿Nadie está redimido? ¿Nadie hay redimido? ¿No hay gente redimida aquí? Vengan para acá. Que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ok, lo que quiere decir este versículo es que Él va a poner a los hijos redimidos ante el universo, así como un artista pone una foto enseñando la belleza de su, ¿verdad? De su foto, ¿verdad? De esa alianza. Él va a poner, miren, estos hijos redimidos demuestran mi gracia. Qué hermoso y qué maravilloso es eso. Gracias, hermanos. Él lo hizo para ponernos ante todo el universo. Y déjenme avisarles, hermanos, que el universo es enorme. Ante todo el universo. Para demostrar su misericordia. Él está gozoso con nosotros. Amén. ¿Quién vive, hermanos? El versículo 8. Y esto es importante. El versículo 8. No que lo demás no sea importante. Porque mire, dice, porque por gracia soy salvo. Esa oración, esa frase ya la había dicho, ¿verdad? ¿Dónde la dijo? En el 5, ¿verdad? Por gracia soy salvo, ¿verdad? Otra vez lo repite, ¿verdad? En el 8 otra vez, ¿verdad? El 8 dice, ¿qué? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y este don no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Vean el 9 conmigo. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ¿cuál es el don de Dios? El Señor nos da todas las cosas. Incluido en eso está la oportunidad de poner la fe en Él. Ahora es nuestro deber, dice Él puso una condición. Todos merecen la condenación, pero yo quiero ser misericordioso, yo quiero demostrar mi compasión para con el mundo entero. Y les voy a decir, les voy a dar el regalo de la fe. Si ustedes ponen su fe en mi Hijo amado, todos sus pecados, todo lo pasado, dice su palabra, que los echa a la profundidad del mar y se olvida de ellos. ¿Quién vive, hermanos? Pero el trabajo de nosotros es poner nuestra fe en Él. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Segunda de Pedro, Él no quiere que nadie
proceda, quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? 3:9, perdón. 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? El Hebreos capítulo 4. Ponme ahí Hebreos capítulo 4. Mira, lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 4 y versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 4, versículo 2. El evangelio en veces va a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el evangelio, ¿verdad? Como a ellos, o sea que a nosotros, vamos a decir, por decir, a los que están aquí, se les ha dado como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos ¿qué? En el reposo. ¿Quién vive, hermanos? De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Si no ponemos nuestra fe, si no nos arrepentimos de nuestra vieja manera de ser, no vamos a entrar en el reposo del Señor, hermanos. Tenemos que poner, esa es la condición que ha dejado el Señor. Esa es la condición que ha dejado, que dejemos la vieja manera de ser, que procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Amén. Y el versículo 10 para terminar, con esto terminamos, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién vive, hermanos? Ok. Hacemos buenas obras porque Dios preparó un camino por el cual todo cristiano debe caminar y que realizará en ellos y a través de ellos mientras caminen por la fe. Tenemos que caminar por la fe. Cuando caminamos por la fe, el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, ya preparó de antemano. Esto ya estaba preparado, ya estaba planeado, ¿verdad? Así como planean sus vacaciones, ¿verdad? Para ir a California o a Hawái o no sé. Planeado de antemano, ¿verdad? Ya estaba planeado. Que anduviésemos en buenas obras. Amén. Y esto lo miramos con Colosenses 1:10 para terminar. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Que también fue una carta escrita por el apóstol Pablo a los que estaban en la ciudad de Colosa. Amén. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole solo en poquito, ¿verdad? De vez en cuando, solo el domingo, ¿verdad? Porque somos domingueros. En todo, llevando fruto
en toda buena obra. Perdón, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Pongámonos de pie. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Un mundo entero, incluyendo a nosotros, que no merecía una relación con Dios. Un mundo que merecía ser juzgado. En su gran amor, Él quiso tener una relación con nosotros y pagó el pago que nosotros teníamos que pagar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Quién vive? Oremos al Señor, démosle gracias por lo que Él hizo por nosotros.